Hermanos, ¿cuánto necesitamos el soplo espiritual del Señor que nos venga a animar, que nos venga a alentar, que nos venga a liberar de toda situación? Gracias al Señor, porque su Espíritu está en nosotros y su Espíritu puede soplar a nuestro interior. Gracias al Señor. Vamos a continuar compartiendo algo más acerca de las cartas de Pablo a Timoteo. Y así como están marcados los versículos, Primera de Timoteo, versículos 1 al 7 vamos a leer. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Hay algo de lo que venimos compartiendo acerca de las cartas de Pablo a Timoteo, y en la mayoría de las cartas Pablo se presenta de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y voy a compartir algunos puntos que están en estos versículos un poco rápido, y después me voy a centrar en lo que quiero hacer un poco más de hincapié, enfatizar un poco más. Y esto, hermanos, Pablo dejaba claro que él era apóstol por mandato de Dios. No era por ocurrencia de ningún hombre, ni siquiera de él mismo, sino que era por la voluntad de Dios, por mandato de Dios, podemos decir por la orden de Dios. Y esto es importante porque cuando Dios en su voluntad ordena o manda a alguien alguna función, sin duda Él lo está haciendo. Pero nosotros estamos atravesando tiempos, como venimos compartiendo, tiempos difíciles. Y básicamente, podemos decir, el motivo de que los tiempos son difíciles, como decimos, es porque el carácter de los hombres en estos últimos tiempos es de tal forma que se tornan tiempos difíciles. Ahora no nos sorprende, y lo vemos creo que en diferentes lugares digamos de diferentes formas también, como hay muchos que, podemos decir, toman funciones o se ponen títulos o se nombran a sí mismos, pero incluso son nombrados por otros, pero no siendo la voluntad de Dios. Pablo en sus cartas siempre dejaba claro que él era apóstol por la voluntad de Dios. A él no lo había ordenado ningún hombre, ni lo había ungido ningún hombre en particular por mandato de hombre, sino que era Dios mismo el que lo había llamado. Esto es un punto importante porque cualquier función que nosotros tengamos o hagamos tiene que ser originada, motivada en la voluntad de Dios. Ninguno podría hacer algo porque el otro le dice o lo nombra o podemos decir, o le da cierto título, sino que es por la voluntad de Dios.
En este caso, Pablo dice, él era apóstol. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Sin duda que también Pablo había predicado el Evangelio a muchas personas en aquel tiempo, pero es llamativo como él habla de Timoteo. Él dice que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. De otros, él dice que eran, y aunque estaban dentro de la congregación, hablamos la semana pasada, él dice que eran mentirosos, que eran hipócritas. Pero de Timoteo dice verdadero hijo en la fe. Ahora, si solamente lo hubiese dicho Pablo en aquel día, alguien podía tal vez dudar de lo que Pablo dijo. Pero ahora nosotros tenemos la certeza, porque lo que Pablo dijo fue inspirado por el Espíritu y está en la palabra de Dios. Quiero decir, estamos totalmente seguros, podemos decir, de que realmente lo que habló Pablo en aquel tiempo era así como él lo dijo. Realmente Timoteo era un verdadero hijo en la fe. ¿Y esto qué significa? Él está diciendo que en estos tiempos donde se ven tal carácter de los hombres, verdaderamente Timoteo era un cristiano genuino. Él era un verdadero hijo en la fe, un verdadero cristiano, un cristiano genuino, que debería ser algo normal. Pero dado los tiempos que se vivieron y que los tiempos que se viven, es importante poder discernir y distinguir cuando uno trata con un verdadero cristiano. Entonces, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. En las cartas de Pablo, según los hermanos que han dedicado tiempo e incluso mucho tiempo acerca de las cartas de Pablo y de Tito principalmente, se dice que son las tres últimas cartas, y que se escribió primera a Timoteo, o mejor dicho, le escribió primero la primera carta a Timoteo, le escribió a Tito y después se escribió segunda de Timoteo. Pero sí se entiende que son las tres últimas cartas que Pablo escribió. Y solamente en estas tres últimas cartas se utilizan estos términos. Él saluda de esta manera: gracia, misericordia y paz. Si nosotros leemos todas las anteriores cartas, desde Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todas las cartas de Pablo dicen gracia y paz. Pero en esta particularmente él escribió gracia, misericordia y paz. Hermanos, sin ninguna duda, en estos tiempos que estaba atravesando Timoteo, que para él ya eran tiempos difíciles, él necesitaba de la misericordia del Señor, sí que necesitaba de la gracia y sí que necesitaba de la paz del Señor, pero también necesitaba mucho de la misericordia del Señor. Y esto también vale para cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos de la gracia del Señor, de la paz del Señor, pero también necesitamos mucho cuando hay este tipo de tiempos peligrosos, o lo que estamos en este tiempo peligroso, necesitamos la misericordia del Señor. Leí un comentario de Spurgeon en estos días. Sabemos que es un hermano muy reconocido en la antigüedad, y él dice que da a entender, hermanos, está hablando a una audiencia, y él dice: hermanos, ustedes necesitan gracia y paz, pero que él, como ministro de la palabra, el hermano Spurgeon como ministro, él no solamente necesitaba gracia y paz, él necesitaba gracia, misericordia y paz, porque la responsabilidad del ministro, en este caso de él, de Spurgeon, era tal que si se equivocaba él, iba a ser mucho más, digamos, iba a sentir mucha más culpa que si se equivocaba alguno de los hermanos. Y uno es un poco, en algún punto, un poquito chocante parece, porque como podemos decir, sí, todos necesitamos la misericordia del Señor, pero los que tenían que, en este caso Timoteo, que tenía que mantener la verdad o hablar la verdad, o tenía esta tarea tan difícil que era contrarrestar la mentira de los falsos maestros, entonces realmente necesitaba de mucha misericordia. Y todos los que buscamos estar en la verdad, realmente necesitamos de mucha misericordia del Señor.
Y gracias al Señor porque está siempre presente su misericordia. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y acá, hermanos, hay evidentemente ya Pablo estaba, podríamos decir, sospechando que algunos estaban enseñando diferente doctrina. O por lo menos él estaba percibiendo que algunos de los que estaban en Éfeso ya estaban enseñando o intentaban introducir algunas enseñanzas diferentes. Por eso esta preocupación y este encargo a Timoteo. Y cuando dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, este mandar de Timoteo, o esta palabra, este término, no es una palabra común en el sentido que le diga a alguien que no enseñe diferente doctrina, sino que le mando, pero el mandato como una orden, como una exigencia, y esto quiere decir que no permita que se enseñe diferente doctrina. Por eso era tan difícil la tarea que tenía que llevar Timoteo adelante. Él no tenía que permitir que ninguno enseñe diferente doctrina. Tal vez para un hermano mayor, como el caso de Pablo, no le hubiese costado demasiado tratar con algunos que querían enseñar diferente doctrina. Pero un hermano joven como Timoteo, delante de personas mayores, tal vez le hubiese sido un poco más difícil. Por eso el encargo de Pablo cuando lo deja a él en Éfeso. Y para esto yo quiero leer con ustedes capítulo 20 de Hechos, versículos 29 y 30. Hechos 20, versículos 29 y 30. Creo que todos recordábamos la experiencia el relato cuando Pablo él está en Mileto, en una ciudad llamada Mileto, y manda a llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y el 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y él no está teniendo dudas, sino que él dice, porque yo sé que después de mi partida. Hermanos, ¿por qué él no dice, por ejemplo, porque yo sé que se van a levantar en algún momento? No, después de mi partida. Porque indudablemente Pablo era un hermano que tenía tanta gracia del Señor que si alguno se hubiese levantado, inmediatamente él iba a tratar con esa persona. Por lo tanto, él dice, esto es como decir, mientras esté yo, nadie se va a levantar. Él no iba a permitir que ninguno se levante a enseñar diferente doctrina. Él tenía la autoridad, él tenía la sabiduría, él tenía la gracia, todo para no permitir que ninguno enseñe diferente doctrina. Por lo tanto, él tenía que hablar a Timoteo y decirle, Timoteo, que mandase a aquellos que querían enseñar algo diferente. Timoteo no lo tenía que permitir. Pero notamos como en este caso Pablo dice, yo sé que después de mi partida, esto es decir, mientras tanto o mientras yo esté, no lo voy a permitir. Dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí en el versículo 29 dice, entrarán en medio de vosotros. Como está hablando como de algunos que están afuera y en algún momento pueden llegar a entrar y pueden ser que quieran enseñar diferente doctrina. Pero dice el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y si nosotros volvemos en este párrafo de Hechos, el primer versículo dice,
el versículo 17, cuando él envía a llamar, dice, del capítulo 20 a 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bueno, quiero decir que Pablo hizo llamar a los ancianos y les dijo que después de su partida iban a entrar los borrapaces. Pero a esos ancianos, a esos mismos ancianos de ese momento, él les dijo: de vosotros mismos se van a levantar hombres perversos para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, esto nos aclara que mientras Pablo esté, todavía él no lo iba a permitir. Pero sí sabía que cuando él no esté, esto iba a suceder, se iban a levantar. Por eso, cuando él no esté, era necesario que Timoteo esté preparado para mandar, para ordenar, para exigir que nadie se levante a hablar nada contrario a la palabra de Dios, que ninguno enseñe diferente doctrina. Dice, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Por eso dije que en el encabezamiento Pablo dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo tenía una fe genuina, una fe verdadera, real. Y para cumplir tal tarea necesitaba tal fe. Pero no solamente necesitaba una fe genuina, necesitaba también un corazón limpio. Y cuando hablamos de un corazón limpio, hablamos de un corazón que continuamente necesita ser lavado por la palabra. La palabra es lo que lava nuestro corazón. Y no solamente necesitaba una fe verdadera, un corazón limpio, sino también una buena conciencia. Todos sabemos que cuando nosotros vinimos al Señor, dice Hebreos 9:14, que purificó nuestras conciencias de obras muertas. Podemos leer ese versículo. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? La conciencia tiene que ser limpia para que podamos servir a Dios, porque es un Dios vivo. Y el Señor limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y solamente con una conciencia limpia podemos servir a Dios, y solamente con una conciencia limpia Timoteo podía hacer esta obra o esta tarea que Pablo le encomendaba. Y en este caso quiero leer también en Hechos capítulo 23, el versículo 1. Uno de Hechos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Cuando Pablo dice esto, él no se está refiriendo solamente desde el día de su conversión, sino que él se está refiriendo desde el día de su nacimiento. Y uno puede pensar, pero ¿cómo Pablo pudo vivir con buena conciencia?
Y podemos entenderlo porque vamos a leer después en Timoteo que cuando él hizo lo que hizo, lo hizo por ignorancia. Dice que lo hizo en incredulidad, digamos, cuando perseguía y encarcelaba a los cristianos. Lo hizo por ignorancia. Entonces, naturalmente, él tenía una buena conciencia hacia Dios, naturalmente. Pero cuando hizo todo lo que hizo, él reconoce que lo hizo por ignorancia. Pero aún antes de su conversión, él entendía que humanamente tenía una buena conciencia porque sinceramente, él quería servir a Dios, o servía a Dios de acuerdo a su manera. Ahora, ¿estaba bien? No, por supuesto, entendemos, estaba equivocado, estaba muy equivocado, pero lo estaba haciendo sinceramente. Entonces, vamos a leer ahora 24:16 también de Hechos, porque quiero mostrar un poquito qué tiene que ver este hecho de buena conciencia. 24:16. ¿Y por qué es tan importante la buena conciencia? Otra vez está Pablo hablando, está dando testimonio, está haciendo su defensa y dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, la buena conciencia no solamente es para Dios. Quiero decir, no tenemos que pensar que necesitamos tener una buena conciencia o una limpia conciencia solamente en relación a Dios, sino que nuestra conciencia tiene que ser una buena conciencia, una limpia conciencia para Dios, pero también con los hombres, con todos los hombres. Y esto es importante porque muchas veces pensamos que con tener una buena relación con Dios es suficiente y creemos que eso basta. Pero es importante también una buena relación con todos los hombres. Como dice Romanos, mientras dependa de nosotros, o mientras dependa de mí, necesito estar en paz con todos los hombres. Vamos a continuar con Timoteo. Entonces, Timoteo no solamente tenía una fe verdadera, genuina, no solamente tenía un mismo sentir que el Señor Jesús, que dice Filipenses, sino que también tenía una buena conciencia. Y eso era importante para que él pudiera hacer esta tarea que se le encomendaba. Voy a retomar el versículo 5 de 1 Timoteo 1 para seguir con el 7, el 6 y el 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y están importantes estos 3 puntos que mencionamos, porque sin tener en cuenta esto, dice que desviándose algunos, de las cuales cosas, está hablando de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Si no tenemos estas 3 cosas, es probable, o lo más probable es que uno se desvíe a vana palabrería. Por eso es importante estar centrado en estas 3 cosas y que esto puede estar en nosotros. Amén. Vamos del mismo capítulo, versículo 18 al 20. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La semana pasada dijimos que había hombres que eran blasfemos, que blasfemaban. Y cuando alguien blasfema, lo tiene necesariamente, es algo contra una divinidad. Diría, no se puede blasfemar contra un ser humano, porque se blasfema contra lo divino. Pero acá dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero estas personas también estaban dentro de las congregaciones. Entonces, ¿cómo uno puede entender que blasfemaban? Y lo hacían oponiéndose a la palabra del apóstol, a la palabra de Dios o a la sana doctrina. Con otras cosas que ellos querían enseñar, cosas diferentes, pensaban que se oponían a Pablo, pero en realidad, ¿se acuerdan cuando compartimos algo acerca de Moisés, que se oponían a él? No se estaban oponiendo a Moisés, se estaban oponiendo a Dios. Entonces, es el mismo principio. No se oponen a Pablo, se oponen a Dios. Y por eso son blasfemos. O por eso se le puede aplicar el término de que blasfemaban. Pero básicamente porque habían perdido esto. No habían mantenido la fe, como dice el versículo 19. No habían mantenido la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Por eso es tan importante estos 3 puntos. Primera Timoteo también, capítulo 4. Versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A medida que compartimos esto y hasta que terminemos, por lo menos en la tarde de hoy, tengamos en cuenta el título, que este es el carácter de un cristiano, que debería ser normal, el carácter de un cristiano de esta manera como estamos describiendo, pero puede ser que en algunas ocasiones este carácter no esté a la altura de las circunstancias, que si viniese en medio nuestro alguno que quiere enseñar diferente doctrina o algún mentiroso o hipócrita, no estemos a la altura de mandar, de ordenar que no enseñe tal cosa. Entonces, lo normal sería que si en cualquier iglesia viene alguien y quiere levantarse enseñando diferente doctrina, los hermanos deberían ordenarle que no lo hagan. Por eso es importante que tengamos en cuenta que esto es el carácter del cristiano que debe tener en cuanto suceden estas cosas. Y este es el carácter normal. Dice la orientación que Pablo le da a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esto era no que lo hiciera personalmente, sino que se leyera la Escritura en la congregación, en la iglesia donde estaba Timoteo. Tenía que leer la Escritura, dedicarse a la Escritura, tenía que ocuparse en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
hay algo que es difícil, creo que en la mayoría de los creyentes, y es poder reconocer o poder estar claro en saber cuál es el don que cada uno tiene. Y es importante que cada uno de nosotros podamos reconocer el don que tenemos, porque dice, no descuides el don que hay en ti. Porque es algo que no podemos descuidar. Y todos deberíamos, en mayor o en menor medida, tener claro cuál es el don que tenemos. Y si no estamos muy claros, deberíamos por lo menos percibir algo de cuál es el don que tenemos. Porque es algo que no debemos descuidar. Yo dije hoy, por ejemplo, cuando Spurgeon hizo ese comentario de que él era un ministro de la palabra y que por lo tanto reconocía que él como ministro necesitaba más misericordia que los demás, porque como dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. El que es maestro, el que enseña, va a recibir, llegado el caso, podría recibir más condenación que cualquiera de los hermanos, porque es el que está enseñando. Entonces va a haber de parte de Dios un reclamo mayor. Y por eso dije, Spurgeon decía que él necesitaba más misericordia que los demás hermanos. Pero si bien todos necesitamos misericordia, también necesitamos todos saber cuál es el don que tenemos para poder tener este cuidado, para no descuidar. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículos 2 al 8. A Timoteo, amado hijo, dije, segunda de Timoteo, sí, capítulo 1, versículos 2 al 8. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Amén. Desde el versículo 2, similar a lo que compartimos de la primera carta. También el versículo 3. Dice el versículo 4. Voy a algo del versículo 3. Dice que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y en este caso Pablo estaba preso y lógicamente él no podía predicar, pero sí podía orar, ¿no? No puedo decir nada le impedía, tal vez en algunos momentos sí, pero él da testimonio de que aún en esa condición él todavía podía orar. No tenía libertad para ir a predicar a ningún lado, pero podía estar orando.
Y, hermanos, cuando yo hablé del don, también puede ser la función de cada uno, y en muchos casos alguno tal vez no pueda predicar, pero si hay algo que todos podemos hacer, y es orar. Todos podemos orar. Más allá de la condición, podemos decir, de lugar, de espacio, de lo que sea, todos podemos orar. Y para algo el Señor nos llamó. A ninguno de nosotros el Señor llamó y nos deja ahí y no tenemos ningún tipo de función. A ninguno. Sino que a todos nos llamó para que algo hagamos para Él. Probablemente algunos no podamos predicar, pero sí podemos orar. Sí podemos ayudar a otros. Quiero decir, en lo que cada uno fue llamado, lo que el Señor le dio a cada uno, eso es lo que necesitamos hacer. No importa si nos parece que es de menor valor o de mayor valor, porque saben, en muchos ambientes cristianos, los hermanos prefieren tal vez el lugar que más se ve, que puede ser el púlpito o ese tipo de cosas. Pero a lo mejor el Señor no nos llamó para eso, nos llamó para otra función. Y yo tengo que ser fiel a lo que el Señor me llamó. Si el Señor no me llamó para aquello, me llamó para esto, bueno, en esto yo tengo que ser fiel al Señor. Y me va a recompensar lo mismo que aquel que lo llamó para otra cosa. Cada uno fiel en lo que el Señor lo llama. Dice el versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y seguramente cuando Timoteo se despidió de Pablo, seguramente lloró, porque realmente había tal amor, ¿no? Tal profundo amor. Y Pablo dice, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Esto me recuerda un poco lo que compartimos acerca de el apóstol Juan, cuando él decía que no tenía mayor gozo que ver que sus hijos anden en la verdad. Él no tenía mayor gozo que este. Y Pablo dice que se acordaba de Timoteo y se llenaba de gozo. Qué bueno es, hermano, cuando nosotros podemos ver a un hermano y podemos llenarnos de gozo porque el hermano está siendo fiel al Señor. Qué bueno es. Gracias al Señor. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto también al pasar, qué bueno es cuando abuelos, padres pueden dejar tal herencia para los hijos, una fe no fingida. Muchas veces uno puede preocuparse por dejar bienes, por dejarle comodidades, pero lo más importante, lo más precioso que uno puede dejar es que los hijos, los nietos, tengan una fe no fingida, que tengan un corazón limpio para el Señor. Es lo más importante. Y diría este es el versículo, o los versículos principales para mí de lo que leemos. Versículo 6 y el versículo 7. Versículos principales de lo que quiero compartir hoy. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La semana pasada yo decía que aparentemente por la manera de escribir de Pablo, por lo que nosotros leemos, probablemente Timoteo haya sido un hombre tímido y que no tuviese un carácter tal vez tan, podemos decir, tan fuerte como Pablo. ¿Y por qué podemos entender que Pablo era mucho más fuerte, mucho más acalorado en su defensa? Porque no tuvo inconvenientes en Gálatas o en Galacia, no tuvo inconvenientes en llamarle la atención a Pedro, siendo Pedro también un apóstol, pero no tuvo inconvenientes. Cuando él vio que estaba en peligro el Evangelio, no tuvo ningún inconveniente en llamarle la atención a Pedro, delante de todos.
Al margen, hermano, de que para muchos fue apropiado, para otros no fue apropiado, pero muestra el carácter de Pablo. Entonces, se necesitaba tal carácter para que ninguno rebajara el evangelio de la gracia del Señor, porque había costado mucho a la persona del Señor. Por lo tanto, no se podía rebajar de ninguna manera. Y en este caso, decía evidentemente Timoteo, un hombre tímido, que al ver una tarea tan difícil, no sé a cuántos de nosotros no nos desanimaría un poco el ver cuando la tarea es tan difícil. Cuando tantos pueden levantarse a enseñar cosas diferentes, o cuando vemos que es complicada la situación, cuando no tenemos a veces la capacidad o la fuerza. Pero por esto justamente escribe Pablo de esta manera. Y le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Creen que es diferente? ¿Que lo que Dios nos dio es diferente a lo que le dio a Timoteo o lo que le dio a Pablo? ¿Hay alguna diferencia entre el espíritu que recibió Timoteo, el espíritu que recibió Pablo y el espíritu que tenemos cada uno de nosotros? No hay ninguna diferencia. Por lo tanto, aunque en algún momento tal vez nos desanimamos, nosotros también tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Todos necesitamos ser avivados. Y el hecho de que le diga que avive el fuego da a entender que probablemente el fuego se estaba apagando, o que ya no iluminaba tanto, o que no tenía tanta fuerza. Por lo tanto, era necesario avivarlo. Ese fuego tenía que estar, podemos decir, en su mayor nivel, con toda la fuerza. Y así el Señor quiere que sea nuestro interior, que el fuego que está en nosotros sea avivado. Depende de cómo somos cada uno, a veces nos desanimamos muy rápido o muy fácil, pero gracias al Señor por el espíritu que nos dio, porque dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermano, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por eso es que si en algún momento entramos en algún desánimo, rápidamente podemos salir del desánimo, volviendo al espíritu de poder. Gracias al Señor que puso tal espíritu en nosotros. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracias al Señor. No van a faltar situaciones, no van a faltar momentos en que tal vez tengamos una tendencia a desanimarnos, pero gracias al Señor por su Espíritu, que por el Espíritu podemos ser avivados, el fuego puede ser encendido, gracias al Señor. Y uno puede decir, sí, Timoteo tenía una tarea muy difícil, necesitaba un fuego fuerte, pero hermanos, todos nosotros necesitamos eso. Ninguno puede servir al Señor desanimado. Ninguno puede servir al Señor, podemos decir, en debilidad, con un espíritu débil, sino que necesitamos ser fuertes en espíritu para servir al Señor. Gracias al Señor. Y digo, ser fuerte en espíritu. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. De hecho, nosotros en cada palabra podemos notar, si le está diciendo, no te avergüences, es porque Pablo notaba que en algún punto Timoteo tal vez pudiera sentir algo de vergüenza, o en su desánimo no se animara. Por lo tanto, le tendría que decir, no te avergüences, no te avergüences. Hermano, esto tenemos que, como dije el otro día, esta carta es para nosotros. Tenemos que tomar esta palabra para cada uno de nosotros, no avergonzarnos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Y digo, y si hasta acá, hasta este día, hasta esta hora nos avergonzamos, hermanos, no nos avergoncemos más. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gracias al Señor, que podemos participar de las aflicciones por el Evangelio, pero según el poder de Dios. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, es con el poder de Dios. Podemos participar.
Gracias al Señor. Y también 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 10. Hay hermanos que a veces, alguna vez escuché a alguno que compartía, y hay hermanos que tienen, acá tanto dicen, hermano, subraye esto. Y podemos, no voy a decir subrayen, escriban, no voy a decir escriban su Biblia, pero tengamos en cuenta este versículo, el versículo 6 y el versículo 7 de 2 de Timoteo. Lo voy a repetir. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dije 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 10. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y otra vez, los demás hacen muchas cosas. Pablo dice a Timoteo, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No es la fuerza natural, no es la fuerza del hombre capaz. Esfuérzate en la gracia es, toma la fuerza de la gracia que está en el Señor. Esfuérzate en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y varios años Timoteo acompañando a Pablo, sin duda escuchó mucho compartir de Pablo, mucha revelación del Antiguo Testamento. Y lo que Timoteo había oído delante de muchos testigos. Pablo predicaba delante de todos y en cualquier lado. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, esto que es una cadena. Pablo, Timoteo, pero también tenían que venir otros. Hubo otros antes que nosotros, estamos nosotros, pero tenemos a otros que van a venir después de nosotros. Y en esta cadena nosotros tenemos la responsabilidad de todo lo que está hablando Timoteo, de ganar del Señor, para que también podamos pasar a otros de encargo. Por eso dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. No son hombres capaces, no son hombres preparados, no son hombres sabios. Tienen que ser hombres fieles, hombres que tengan una fe no fingida, un corazón limpio y una buena conciencia. Y lamentablemente, la inclinación humana es pensar en las personas preparadas, en los que tienen cierto grado de escuela, cierta profesión, cierta capacidad, pero no dice esto Pablo a Timoteo, sino que tenía que ver que el hombre sea fiel, hombres que realmente sean fieles al Señor. Eso era lo importante, no la capacidad humana. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que un hombre fiel recibía, tenía que también fielmente trasladarlo a los demás, a los que venían detrás, con fidelidad. Dice el versículo 3, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros sabemos que los hermanos en general podemos ser llamados un ejército. Dice, el Señor es Jehová de los ejércitos. Y uno de los tipos o de los aspectos de la iglesia es que es un ejército. Y esto es así. Y un ejército está compuesto de soldados. Y sí que hay un general, sí que hay un capitán, que sabemos es el Señor. Los demás somos soldados. Pero el punto es, ¿qué tipo de soldados somos? Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Saben, en el ejército, un ejército terrenal, natural, hay muchos soldados. Pero no todos son buenos soldados. Hay soldados y debe haber malos soldados y buenos soldados. Y Pablo le dice a Timoteo que sea un buen soldado. Un buen soldado no hace su propia voluntad, sabe que tiene un capitán, sabe que tiene un general, cumple órdenes, no hace lo que él quiere, no tiene una voluntad propia. Un buen soldado recibe órdenes. Entonces, esta era la orientación de Pablo a Timoteo, tenía que ser un buen soldado, no uno más entre tantos soldados. Y como buen soldado, sufre penalidades. Esto podemos ver en el aspecto natural. Un buen soldado, si está en el ejército, tiene un montón de restricciones. A veces la comida no es muy buena, puede ser que tengan que dormir en lugares que no son muy cómodos, puede ser que pase días en una trinchera, esos pozos que se hacen para estar ahí esperando agazapado, días, puede ser que la comida no sea a horario. Hay un montón de cosas que pasa a un soldado, un montón de restricciones. Por lo tanto, uno tiene que estar dispuesto, el que es un buen soldado, dispuesto a tales restricciones. Por eso tiene que ser, pero para eso se necesita un buen soldado. Dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ningún soldado, ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida. Podemos decir, ningún soldado se enreda en las cosas civiles, en los negocios civiles de la vida, si quiere ser un buen soldado. Porque va a tener compromisos civiles que después van a interrumpir o le van a incomodar en su función como buen soldado. Por lo tanto, no se enreda, podemos decir, no se mezcla en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y no se mezcla, quiere ser un buen soldado, porque quiere agradar a su general. Si nosotros queremos ser un buen soldado para el Señor, es porque queremos agradarlo a Él, no porque buscamos otra cosa, sino agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Amén. Y el versículo 15. Procura, de 2 Timoteo capítulo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procura, ya cuando uno procura algo tiene cierta urgencia, cuando busca algo, pero dice todavía más, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que no es, bueno, alguna vez, cuando tenga tiempo, cuando pueda, sino procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Todo esto es el carácter de un cristiano que es muy necesario para los tiempos, no solamente los tiempos de Timoteo, los tiempos que nosotros vivimos en la actualidad. Alguien que está dispuesto, alguien que se restringe, que permite las limitaciones que el Señor impone y que está dispuesto para solamente obedecer al Señor y que busca ser de un corazón limpio y tener una buena conciencia. Amén.